Buenos días, Ramón. Buenos días, Juanjo. Eh, Días. bueno, pues hoy tenemos aquí al doctor Ramón Miguens. Ramón Miguens es un compañero y amigo. Él hizo el máster aquí en la Universidad de Compostela, hizo aquí la licenciatura. Es autor de varios artículos y luego es un auténtico virguero. Y próximamente también leerá su tesis. Estamos ya avanzando con su tesis. Entonces, bueno, seguro que nos va a enseñar muchos casos chulos sobre el sistema endogal en accesos más adaptadores. También como panelista el profesor Juanjo Gaite del País Vasco y de la con que él es. Y nada, empezamos, Ramón, y Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Y nada, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a tanto a Galimplant como a por la invitación a formar parte en este movimiento Galimplant y movimiento endogal. Hablar de la importancia de la apertura cameral y vamos a ver posibilidades que nos da este sistema de instrumentación endogal, sobre todo en cavidades de acceso un pelín más conservadoras. Vamos a empezar primero con una parte teórica, donde vamos a diferenciar los distintos tipos de apertura cameral y vamos a hablar de las características de una apertura cameral clásica correcta. También después vamos a repasar la secuencia de instrumentación del sistema endogal, simplemente a modo de repaso, y los últimos más o menos 15 minutos serán todo casos clínicos con cavidades de acceso conservadoras, en las que nos vamos a beneficiar de las características de estos instrumentos. En primer lugar, la cavidad de acceso es una preparación directa que se va a utilizar para localizar y entrar en todos los conductos radiculares. Su posición y el diseño de acceso van a ser determinados por tamaño de cámara pulpar, presencia de caries, tratamientos restauradores previos, eje mayor del diente y también por la curvatura radicular. Tenemos formas de cavidad de acceso ya estandarizadas según el tipo de diente que ya vienen predeterminadas por estudios anatómicos clásicos. Sin embargo, actualmente se tiende a individualizar la cavidad de acceso en función de la morfología individual de la cámara pulpar. ¿Qué podemos ver en este esquema? Tenemos aquí las formas de conveniencia en dientes maxilares a la izquierda y en dientes mandibulares a la derecha, con un diseño con el que podemos localizar todos los conductos posibles. Es necesaria una adecuada cavidad de acceso para localizar todos los conductos y cumplir así todos los objetivos del tratamiento de endodoncia, que serían eliminar de forma químico-mecánica los tejidos pulpares, realizar una buena desinfección y finalmente, como objetivo último, sellar el sistema de conductos. Conseguir un acceso adecuado es una de las claves para el éxito de un tratamiento de endodoncia y es de esta parte de partir todo tratamiento. Existen una serie de criterios para conseguir este acceso correcto. Empezarían por eliminar la caries y cualquier restauración deficiente. Si tenemos excesos de esmalte o dentina que se localizan por encima de los conductos, debemos eliminar esos excesos para que nos facilite un poquito la visualización y sobre todo tener una entrada directa al foramen apical. Si tenemos cúspides sin soporte, debemos protegerlas para reducir el riesgo de fractura. Cuando tenemos un conducto con curvaturas severas, también podemos realizar pequeñas modificaciones en el acceso para, en lugar de entrar desde arriba, entrar desde la dirección opuesta y a veces se nos facilita un poco la instrumentación. En dientes calcificados podemos incluso prescindir del dique de goma en la fase inicial de apertura para que nos facilite la orientación. Una vez tenemos la entrada de los conductos identificada, suele ser necesario redefinir la forma de cavidad de acceso. Así nos permite un acceso en línea recta de los instrumentos sin que tenga ningún impedimento en el tercio coronal. Este acceso en línea recta va a prevenir o reducir la posibilidad de errores de procedimiento, como pueden ser escalones, perforaciones o fracturas de instrumento. Las cavidades de acceso deben preservar estructura dental sana y es importante que prevengamos el ensanchamiento excesivo
no intencional de estructura dental que se pueda localizar en una zona lateral, cervical o en el suelo de la cámara pulpar, como en esta imagen. Los diagramas de la imagen de la izquierda representan accesos correctos e incorrectos. El diagrama D representa una eliminación excesiva de estructura dental. El E representa daño al suelo de la cámara con riesgo de perforación y posteriormente con dificultad para localizar las entradas de los conductos. En los siguientes diagramas vemos una representación de una cavidad de acceso tradicional recta en un diente mandibular. Obtenemos en primer lugar una radiografía preoperatoria y vamos a calcular la profundidad de la cámara pulpar en relación a la superficie oclusal. En la imagen C vemos un acceso inicial incompleto en el que tenemos una inadecuada extensión distal. Esto lo sabemos por el desvío que presenta la lima. En la imagen B vemos el acceso ya corregido con la lima recta desde el tercio coronal. Es frecuente realizar tratamientos de endodoncia en dientes que ya han sido restaurados con coronas de recubrimiento total. En cavidades de acceso a través de estas coronas, que ya estén existentes pero estén bien adaptadas, necesitamos visualizar de forma mentalmente la posición de la cámara pulpar desde radiografías preoperatorias paralelas. La angulación o rotación del diente debe ser analizada y puede realizarse la apertura inicial sin utilizar dique de goma para obtener menor riesgo de perforaciones por errores de angulación, como podemos ver en el caso de la radiografía. Otros puntos de referencia importantes pueden ser la unión amelocementaria y la furca, porque así nos ayudamos a localizar el nivel del suelo de la cámara pulpar y por consiguiente sabremos más o menos la posición de la entrada de los conductos. Las fresas de tungsteno o transmetal son las ideales para cortar el metal. Debemos utilizar una fresa de diamante en la fase inicial para reducir un poco la posibilidad de fractura de cerámica. Si tras la apertura inicial no podemos identificar los conductos, no lo logramos, recomendamos retirar la corona para prevenir perforaciones iatrogénicas y también retirada innecesaria de dentina sana. Las cavidades de acceso deben ser preparadas y redefinidas según la anatomía interna única de cada diente. Krasner y Rankow, en un estudio clásico ya de 2004, evaluaron la anatomía de la cámara pulpar de 500 dientes extraídos. Basándose en sus hallazgos, enunciaron una serie de leyes que conciernen a guías anatómicas generales. Las vamos a poder resumir en 6 leyes, de las cuales hay una de cambio de coloración, 3 leyes de localización de orificio de conducto y 2 de simetría. Estas 6 leyes se pueden definir más o menos en 7 enunciados, los cuales vamos a mencionar a continuación. Este primer enunciado, que sería la ley de cambio de coloración, nos dice que el suelo de la cámara pulpar tiene siempre un color más oscuro en comparación con las paredes dentinarias circundantes. Esta diferencia de color va a crear una unión distintiva donde se encuentran las paredes axiales y el suelo de la cámara pulpar. Esta es la zona en la que, según la primera ley de localización de orificio, se encuentran los conductos. La segunda ley de localización nos indica que tenemos que buscar en el ángulo de unión del suelo con la pared. La tercera ley nos indica que los conductos siempre están presentes al final de las líneas de unión de desarrollo. Estas líneas de unión siempre son más oscuras que el resto del suelo, que serían estas, lo que nos permite identificarlas con mayor facilidad. La primera ley de simetría va a tomar como referencia una línea dibujada en sentido mesiodistal y nos indica que las entradas de los conductos están situadas equidistantemente a esa línea. Es decir, se localizan a la misma distancia a un lado y al otro. La segunda ley de simetría también toma como referencia esa misma línea mesiodistal y nos indica que esas entradas se localizan en una línea perpendicular a la línea previa. Estas leyes generalizadas deben ser tomadas en cuenta, sobre todo siempre que realicemos una cavidad de acceso, ya que nos van a dar pistas de puntos de referencia que son independientes de la anatomía que podamos tener a nivel coronal. En esta diapositiva ahora vamos a resumir la secuencia
adecuada de una apertura cameral. En primer lugar, debemos tomar una radiografía preoperatoria. Tenemos que comenzar eliminando la caries y haciendo una cavidad de acceso hasta el techo de la cámara pulpar. A continuación, eliminamos el techo y definimos paredes. Con una fresa estilo endoceta, hacemos una redefinición grosera del suelo de la cavidad y con puntas ultrasónicas la redefinición final. Finalmente, tras localizar los conductos, los permeabilizamos con la lima Pre-K y eliminamos las interferencias del tercio coronal. A continuación, vemos el kit de fresas que tendrá en el futuro endogal y vamos a ver para qué se utilizaría cada una de ellas. Vamos a empezar con una fresa estilo EndoAccess, que es una fresa troncocónica, diamantada, para turbina y que tiene una bola final en punta. Se utilizaría para eliminar la caries y realizar una cavidad ya hasta el techo de la cámara pulpar, como vemos en el diagrama. Posteriormente, utilizamos una fresa de bola diamantada, también para turbina, en este caso de tallo largo. La vamos a utilizar para eliminar el techo de la cámara y definir las paredes. Después, utilizamos una fresa estilo endoceta para realizar la redefinición grosera del suelo de la cavidad. En este caso, en el vídeo, está un poquito más exagerado para que se vea de forma mucho más clara. Y por último, tenemos la fresa más novedosa de este kit de instrumentos. Se trata de una fresa de contraángulo que tiene un tallo extra largo y tiene una bola pequeña de diamante. La vamos a utilizar para realizar surcos entre orificios, buscar conductos e incluso eliminar interferencias del tercio coronal. ¿Cuál sería su principal ventaja? Es muy cómoda porque el tallo extra largo impide que el contraángulo, que la cabeza del contraángulo nos tape la visión. Así que vamos a poder ver correctamente la zona en la que trabajamos como si estuviésemos utilizando más o menos una punta ultrasónica. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de apertura que existen y nada, por ahora nos hemos centrado en las cavidades de acceso tradicionales, que serían las que presentan menos riesgos para los instrumentos. En la actualidad existe una tendencia de reducir de forma excesiva el tamaño de cavidad de acceso, como podemos ver en la imagen de la derecha, con las aperturas de tipo ultraconservador o ninja. A medio camino entre los accesos tradicionales y los ninja, tenemos las aperturas conservadoras. Son una opción interesante, sobre todo si utilizamos sistemas de instrumentación muy flexibles y resistentes. Podemos ver en los esquemas cómo las aperturas ninja nos van a dificultar el acceso, la localización, incluso el sellado de los conductos. Los accesos tradicionales se mantuvieron sin cambios durante décadas, debido a sus ventajas inherentes. ¿Cuáles serían sus principales características? Serían la forma de conveniencia, la eliminación de todo el techo cameral y la extensión por prevención, que se define como la eliminación de obstrucciones de dentina para que así obtengamos un acceso en línea recta o hasta el foramen apical o, en su defecto, a la curvatura primaria del conducto. Estos elementos nos van a dar muy buena visibilidad, facilidad y seguridad durante los procedimientos. Aún así, recientemente se están cuestionando estos diseños tradicionales y se modifican siguiendo los principios de odontología mínimamente invasiva, los cuales se basan en que un material artificial siempre tiene un menor valor biológico que el tejido original. Esta filosofía nos sugiere diseños de acceso mínimos y también que utilicemos diámetros de instrumentación menor para preservar la dentina. Por lo tanto, el objetivo final en esta filosofía sería incrementar la estabilidad mecánica y la resistencia a la fractura del diente. Los avances tecnológicos, como pueden ser el CBCT, nuevas aleaciones o nuevos instrumentos como los de Endogal, que repasaremos dentro de unas diapositivas, nos van a permitir procedimientos de conservación de dentina con mayor seguridad. Sin embargo, determinados tipos de acceso, como los ninja, generan problemas y pueden comprometer el tratamiento hasta niveles inaceptables. En los últimos años, dos autores, Clark y Kademi, modificaron el diseño de cavidad de acceso para minimizar la eliminación de tejido dental sano. Las características principales que tiene su filosofía serían conservar parte del techo cameral y preservar la mayor cantidad posible de dentina pericervical.
Esta dentina, según su GEA, la consideran como la estructura que mayor valor le aporta al diente. 4 milímetros coronal al hueso y 4 milímetros apical. ¿Por qué sería importante esta dentina? Dicen que también dicen que podemos reemplazar la parte coronal con una restauración, incluso podemos amputar el ápice o la raíz, pero que esta dentina próxima al hueso alveolar es irreemplazable. El tipo de apertura ideal nos debe permitir la eliminación completa de todo el tejido pulpar, detritus y sus desechos o productos metabólicos. Sin embargo, cuanto más pequeña sea la cavidad de acceso, mayor será el riesgo también de contaminación bacteriana o incluso no poder localizar conductos. Según los estudios de la literatura, parece que los accesos conservadores, sobre todo si los hacemos en dientes maxilares, a influenciar de forma negativa la eficacia de instrumentación. Vamos a artículos en los que la eficacia de instrumentación y la resistencia a la fractura según varios tipos de acceso. En este primer estudio, Gianluca Plotino y colaboradores analizaron la carga necesaria para que se produzca una fractura y dicen que es menor en accesos tradicionales que en los conservadores y ultraconservadores. Por lo tanto, que se produciría antes una fractura en un diente con una apertura tradicional. Sin embargo, si ya llegamos a un límite de carga en el que se produce la fractura, va a existir la misma proporción de fracturas restaurables que no restaurables, independientemente del tipo de acceso. Por lo tanto, los accesos conservadores podrían soportar más carga oclusal, pero si llega a fracturarse, no mejora su pronóstico de forma significativa. En esta revisión sistemática de 2018 del grupo de estudio de Gustavo de Deus, se evaluaron 6 artículos en los que se analizan la influencia de aperturas conservadores en cuanto a la resistencia a la fractura. Lo que concluyen es que es un tema muy controvertido y con información limitada, y no hay evidencia que diga que los accesos conservadores tienen mayor resistencia a la fractura. Sí que hay un artículo más reciente de 2019 que sí que concluye que la resistencia a la fractura se va a incrementar con cavidades de acceso un pelín más conservadoras. En cuanto a las aperturas ninja, no hay ningún estudio que analice la eficacia de instrumentación, pero sí que vemos que existe una mayor acumulación de tejido dentro de los conductos y nos va a hacer la limpieza de la cámara pulpar mucho más complicada. Además, también incrementa de forma significativa el tiempo de trabajo. Por lo tanto, estas cavidades de tipo ninja no las podemos recomendar. Este artículo de este año nos dice que la eliminación de dentina que necesitamos hacer en la región coronal y pericervical es mayor en accesos tradicionales. Y ya había estudios en el 95 y en el 89 que decían que la pérdida de tejido duro va a incrementar la flexión cuspidia después de la carga oclusal. También dicen que hay una relación entre la dureza del diente y la cantidad de dentina remanente. Otro artículo más reciente concluye que es más importante la pérdida de ambas crestas marginales que el tamaño de acceso. En este último artículo que vamos a ver es de finales de 2019 y analizan la resistencia a la fractura de distintos instrumentos. Podemos ver 3 angulaciones diferentes en este experimento. La primera está totalmente recta, que se podría corresponder a una apertura tradicional. La segunda, un pelín más angulada, sería una apertura conservadora. Y la tercera, con un ángulo de entrada mucho mayor, sería como una apertura de tipo ninja. El estudio concluye que esta entrada angulada, o incluso las curvaturas severas, van a reducir la resistencia de los instrumentos a la fractura cíclica. ¿Qué quiere decir eso? Que se rompen antes. Sin embargo, también concluye que los instrumentos de conicidad del 0,4, del 4%, como el instrumento B y C del sistema endogal, necesitan mayor número de ciclos para que se produzca su fractura que su equivalente en conicidad mayor, en conicidad 6. A continuación vamos a hablar de diferentes modificaciones que estos instrumentos nos permiten hacer en los accesos conservadores.
como puede ser el acceso a través de la caries. Debemos siempre individualizar la apertura tomando en consideración la localización de esta. En muchas ocasiones, al limpiar por completo la caries, ya podemos acceder a los conductos y no es necesario seguir una forma de apertura estandarizada. A veces incluso podemos acceder de forma ya relativamente recta a la curvatura primaria del conducto. Aunque al foramen apical no podamos acceder totalmente rectos, sí que podemos acceder a esa primera curvatura del conducto. A continuación vamos a repasar la secuencia de instrumentos del sistema endogal, ya que vamos a ver una serie de casos clínicos en los que nos vamos a ayudar de sus principales ventajas, como pueden ser su flexibilidad, capacidad de preservación de dentina, resistencia a la fractura o posibilidad de trabajar con diferentes conicidades. Vamos a ver esta secuencia un poco por encima, ya que se han explicado ya en algunas presentaciones. En esta primera diapositiva vemos la secuencia obligatoria de la instrumentación de endogal. Debemos siempre permeabilizar con la lima Preca, que sería una lima manual con un diámetro en punta de 12 y que presenta una conicidad del 1% en lugar del 2% como los instrumentos manuales habituales. Esto nos va a permitir que la lima presente un mayor grosor en los milímetros apicales, que en comparación con los instrumentos, por ejemplo, 8 y 10. Por lo tanto, podremos hacer mayor presión apical para permeabilizar. Al mismo tiempo, debido a su baja conicidad, solo tiene mayor grosor en esos milímetros finales, así que en el resto del instrumento vamos a obtener una lima muy flexible al mismo tiempo. A continuación vamos a utilizar la lima A para realizar la preinstrumentación rotatoria. Se trata de una lima de punta 15 y conicidad del 3%. Si es necesario, podemos eliminar las interferencias del tercio coronal. Si no es necesario, directamente tras la lima A podemos pasar la lima B, que tiene punta de 20 y conicidad del 4%. Tras esta lima vamos a hacer el gouging, que sería la medida del diámetro menor del foramen apical. La vamos a hacer con limas manuales de níquel titanio y esto nos va a indicar hasta qué instrumento vamos a tener que trabajar. Como podemos ver en esta imagen, en casos sencillos, si el gouging es de 25, pasaremos directamente después de la B, pasaremos la lima D, que es una lima de 25,06. Si el gouging es de 30, pasaremos a mayores una lima de 30,06, que es la lima E. Si el gouging es de 40, también pasaremos una lima de 40,06, que sería la lima F. Y así sucesivamente. Entre lima y lima debemos siempre irrigar y permeabilizar de nuevo con la lima Preca. Vemos en este diagrama los nombres de los instrumentos en estos casos sencillos. En casos de dificultad moderada, la principal diferencia que tenemos con los anteriores es que tras la lima B tendremos que utilizar siempre la lima C, que presenta punta de 25 como la lima D, pero tiene menor conicidad, en este caso del 4%. En estos casos, como vemos en el esquema, no suele ser necesaria la utilización de limas de mayor diámetro como E, F o G, aunque claro, si el gouging es mayor, los podemos utilizar sin problema. En casos más complejos, debemos intentar eliminar más interferencias coronales y utilizar la lima de preinstrumentación A en varios ciclos, sin intentar llegar a longitud de trabajo en un primer momento. De esta forma, lo que vamos a hacer es un camino suave y directo en los tercios coronal y medio, y después la lima solo va a trabajar en la zona apical, haciendo más sencilla la preinstrumentación en esta zona. En estos casos más severos, incluso podemos terminar con una lima C de 25,04. Si es posible aumentar la conicidad con la lima D a 25,06, es recomendable, ya que nos va a facilitar mucho la irrigación y la obturación, pero incluso podemos utilizar como lima final la lima C. Después de ver las características de estos instrumentos y de ver la teoría sobre cavidades de acceso, podemos concluir que un enfoque actual y conservador sería aunar los beneficios y ventajas de las aperturas, por un lado tradicionales y por otro conservadoras, para así conseguir un equilibrio entre conservación de dentina y una preparación efectiva y segura. Por tanto, la frase que definiría este enfoque sería que la apertura debe ser tan pequeña como sea posible, pero tan grande como sea necesario.
Ahora vamos a comenzar con la parte de casos clínicos y en esta primera parte vamos a ver 3 casos en los que vamos a realizar aperturas tomando en consideración la localización de la caries para así hacer accesos modificados. Así vamos a poder hacer estos casos desde zonas más comprometidas gracias a las características que presentan los instrumentos de Endogal. Tenemos el primer caso, que sería un 16 con una caries distal próximo pulpar, en la que si hacemos una apertura tradicional, eliminando totalmente las interferencias coronales, tendríamos una eliminación de tejido de este estilo. Analizando la radiografía inicial, vemos que solo limpiando la caries podemos tener ya un acceso más o menos recto a esta curvatura primaria del conducto mesiovestibular, y después la curvatura no es muy severa, acceso recto en palatino y también acceso más o menos recto a la zona distal. Así podemos intentar hacer un acceso un poquito más conservador, que en comparación sería así. Realizamos el tratamiento de conductos, trabajamos los conductos mesiovestibulares y distal con hasta instrumentos de 2506 y en el conducto palatino hasta 3006. Obturamos con sistema de vástago plástico y hacemos una restauración indirecta de una incrustación de compósito. En este segundo caso es muy parecido, también una caries distal próximo pulpar, pero en este caso sería en un molar mandibular. Lo mismo, tras limpiar la caries, tenemos un acceso de forma totalmente recta, ahí sí que no tenemos ningún problema de interferencias, en los conductos distales, en los dos conductos distales, y podemos acceder de forma recta también a esa curvatura primaria del conducto, lo que nos va a facilitar también un poquito la instrumentación. Así vamos a instrumentar los 4 conductos hasta 2506 y lo mismo, obturamos con técnica de vástago plástico y hacemos una restauración directa de composite. En este tercer caso tenemos un 37 que está ligeramente mesializado y no tiene diente adyacente mesial. Entonces nos vamos a aprovechar de esta situación clínica para intentar hacer un acceso totalmente desde mesial y así intentar extender lo menos posible hacia oclusal. Si tuviéramos que hacer la endodoncia de forma tradicional, con una apertura clásica y tuviéramos un diente adyacente, haríamos una apertura de este estilo, acceso recto a los conductos y posteriormente haríamos una incrustación. Como no tenemos diente adyacente mesial, podemos entrar desde la zona mesial si tenemos un acceso recto hacia conducto distal y un acceso recto también más o menos a los conductos mesiales. Como podemos ver en esta imagen, la primera imagen vemos un acceso, como vemos ambos conductos mesiales, en la segunda imagen, como podemos ver esa entrada sin problemas del conducto distal y finalmente la restauración directa de composite. A continuación vamos a ver otro caso con un acceso conservador un poco más especial. Este acceso puede ser realizado en molares mandibulares. Se trata del acceso TRAS, que se define como un acceso directo desde la superficie oclusal para exponer conductos mesiales y distales, siempre dejando intacto un puente dentinario. Haríamos 2 agujeros, uno mesial y otro distal para acceder de forma recta a los conductos. Lo que pasa es que este tipo de acceso presenta muchos inconvenientes y dificultades para la limpieza, desinfección y obturación, sobre todo en la zona que se localiza debajo de ese puente dentinario intacto. Este estudio concluye que la limpieza de los conductos es similar que con accesos tradicionales, porque vamos a tener un acceso totalmente recto a cada uno de los conductos, pero lo que sí que vamos a ver es que la limpieza de la cámara pulpar es mucho más complicada y retiene mayor cantidad de restos de tejido pulpar. Vamos a ver un caso clínico realizado con este tipo de acceso. En este caso es el primero que hice y probablemente no lo repita debido a que este acceso complica la limpieza de la cámara y no mejora los accesos tradicionales conservadores. Por tanto, hacemos 2 pequeños accesos, uno mesial y otro distal, la apertura buscando los orificios con puntas ultrasónicas. Trabajamos, en este caso ya con la lima B y posteriormente pasamos la lima D.
cómo podemos acceder al mismo tiempo a los 4 conductos por esos 2 pequeños agujeros con esas puntas de papel. Vemos con mayor detalle en la imagen de microscopio las entradas de los 4 conductos. Realizamos la obturación con técnica de vástago y posteriormente la restauración directa. Esta zona debajo del puente dentinario es la que presenta mayor número de dificultades, porque es muy difícil limpiar en esta zona, por eso es muy importante la activación del irrigante. Por lo tanto, es un acceso bastante controvertido y normalmente no recomendable. Eso sí, el acceso a los conductos es totalmente recto, entonces eso sí que es una ventaja, y podemos limpiar y desinfectar correctamente los conductos. Incluso en el conducto distal hemos sellado un delta apical sin problema con este tipo de acceso mínimo. Vamos a ver el último caso clínico en detalle, antes de pasar a un vídeo final con diferentes accesos, como pueden ser accesos desde zonas mesiales, etc. Tenemos un 17 con una caries en vestibular, tiene composite previo en la zona oclusal y nos planteamos 2 opciones de tratamiento. La primera opción sería hacer un acceso oclusal y limpiar la caries vestibular. Nos quedaríamos más o menos con una apertura de este estilo y posteriormente restauraríamos con una incrustación. En este caso tendríamos un acceso totalmente recto y seguro a los conductos, entonces nos facilitaría mucho el tratamiento de endodoncia. En la opción B, podemos intentar limpiar la caries en vestibular e intentar hacer esa endodoncia desde la zona vestibular. Sí que sabemos que los instrumentos van a sufrir un poco más, por eso necesitamos instrumentos que tengan mucha resistencia a la fatiga cíclica. Vamos a ver ahora el caso en detalle. Sería este 17, caries vestibular, limpiamos caries, tenemos exposición, diagnóstico era de pulpitis irreversible, buscamos con punta ultrasónica el cuarto conducto y vamos a permeabilizar los 3 conductos principales con la lima Preca. En este caso estamos en el distal y ahora vamos al conducto principal mesiovestibular. Posteriormente hacemos la preinstrumentación con el instrumento A. Vamos a realizarla en los 3 conductos y posteriormente, ahora vamos a ver con mayor detalle en el vídeo, a velocidad real, cómo podemos preinstrumentar el cuarto conducto en el que no hemos usado todavía ninguna lima manual en más o menos de un minuto, como podemos ver en esta zona. Vamos a trabajar por ciclos, después de varios ciclos, de 3 más o menos picoteos, 3-4 picoteos, retiramos el instrumento, limpiamos e irrigamos. Después volvemos a hacer otro ciclo. Eso, en casos complicados, como pueden ser tanto debido al acceso como al tipo de conducto, es recomendable no intentar llegar de una sola vez al tercio apical. Finalmente, llegamos a la longitud de trabajo y pasamos a la lima B, a la lima 20-04. Instrumentamos los 4 conductos, medimos el gouging y nos indica que es de 25 en los conductos mesiovestibulares y en el distal y en el palatino de 30. Por lo tanto, vamos a pasar la lima C y D en todos los conductos y terminamos con una lima E en palatino. Vemos una foto desde oclusal y desde vestibular. Y antes de la obturación realizamos la irrigación final y es muy importante la activación del irrigante. En este caso, la hicimos con activación sónica. Vemos el acceso desde vestibular, el 17 desde vestibular, y ahora vemos cómo se vería, vamos a ver cómo se vería desde oclusal. Hacemos la obturación con sistema de vástago plástico, sería la radiografía de obturación, y posteriormente hacemos la reconstrucción directa con composite. Primero sellamos entrada de conductos con composite fluido bulk, hacemos la pared vestibular y después trabajamos por cúspides.
Este sería el resultado de la restauración final. Y vemos en esta diapositiva el resumen del caso. No está todavía la radiografía con la restauración final, porque no la pude coger de la clínica, pero bueno, es muy similar a esta. Podemos ver que con este tipo de sistemas muy flexibles y muy predecibles, incluso en casos con una exigencia alta, podemos predecir un diseño de acceso y al final tener un diseño muy parecido. Existen algunos autores que nos dicen que en estas cavidades, ya sean de clases 5 o clases 2, que recomiendan preparar un acceso conservador para intentar preservar. Si después de eliminar lesión carosa queremos facilitar un poquito la instrumentación, lo que vamos a hacer es extender la preparación un poco hacia oclusal. Así nos va a resultar un poco más fácil. Y en este último vídeo vamos a ver accesos en situaciones ya más límite, para ver cómo se comportan los instrumentos de Endogal. La gran mayoría de estos casos están hechos con estas limas, excepto alguno que es más antiguo. Así vamos a ver accesos atípicos que no pueden ser realizados por limas rígidas y que solo pueden ser realizados con instrumentos que tengan alta resistencia a la fatiga, como pueden ser estos de Endogal. En este primer caso vemos un incisivo superior con una caries extensa a nivel cervical de vestibular. Trabajamos hasta la lima 4006, activamos el irrigante, como dijimos antes, es muy importante la agitación del irrigante, sobre todo también en accesos no típicos, para llegar a las zonas que no pudimos llegar durante la instrumentación. Realizamos el sellado con técnica de vástago plástico. Ahora vemos un 16 que presentaba una caries extensa palatina. Ya tenemos la apertura realizada y vemos después de la instrumentación la entrada totalmente angulada del verificador. Realizamos la obturación con técnica de vástago, nos ayudamos en este caso de un mosquito para ver mejor y llevar mejor los vástagos, incluso podríamos doblar la punta del obturador, ya que es metálica. Vemos la obturación y posteriormente realizamos una restauración directa de composite. Avanzamos un poco el vídeo. Este sería el estado inicial y la restauración final. Y aquí vemos la radiografía final, que incluso vemos que hemos conseguido sellar un conductillo lateral. Este es un caso con una caries un poco más extensa, más límite, en el que intentamos hacer un acceso desde cervical en un molar inferior. Porque si hubiéramos hecho una apertura tradicional, nos habríamos quedado más o menos sin media estructura de molar. Otro muy parecido, caries a nivel vestibular. Extendemos un poco más la preparación a nivel oclusal, porque así nos va a ayudar a la instrumentación con estas limas, hasta esta lima D. Y en este caso sí que hicimos una elevación del cervical para que nos ayude al aislamiento. Vemos que incluso con este tipo de accesos podemos localizar y trabajar de forma correcta todos los conductos. En este caso, 2 distales y 3 mesiales, como se pueden ver en el vídeo. Vemos radiografía final. Y otro caso en el que hicimos una apertura muy pequeña y tuvimos la complicación más frecuente de este tipo de aperturas, es la fractura de un instrumento. Posteriormente lo sobrepasamos y obturamos igualmente con sistema de vástago plástico. Otra apertura, incisivo superior, desde zona vestibular cervical. Son bastante frecuentes este tipo de caries en incisivos. Y ahora vamos a ver también varios tipos de molares maxilares, que nos dice la literatura que accesos un poco más conservadores, sin llegar a ser accesos ninja, no influencian de forma negativa la instrumentación y obturación. Vemos un premolar con una caries distal, no tiene diente adyacente, entonces nos va a ayudar a ser un poco más conservadores. Nos extendemos hacia oclusal para que nos ayude a instrumentar bien y obturamos. Otro molar superior, que simplemente limpiando la caries tenemos ya un acceso recto
Para nuestras limas, en este caso vamos ya con una lima B y una lima D. Vemos un acceso directo a los 4 conductos. Posteriormente realizamos la obturación de los conductos. Otro ejemplo, en este caso es una apertura todavía incompleta, en el que bueno, ya vemos 3 conductos y se intuye un cuarto. Y el último sería este premolar inferior, que tenemos que limpiar muy bien esa zona para que no queden restos de tejido pulpar necrótico y que no se produzcan tinciones después del tratamiento. Y para terminar, os dejo con la diapositiva final y os dejo los datos de contacto por si tenéis alguna consulta o necesitáis algún artículo de los que se hablaron. Y nada, dar las gracias de nuevo a Galimplant y a Endogal por haberme invitado y felicitarlos en esta iniciativa, que es de agradecer sobre todo en estas fechas de confinamiento. Espero que todos estéis bien y ánimo que al final del túnel ya se empieza a ver una pequeña luz. Muchas gracias. Hola. Hola, Muchas Benjamín. gracias, Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Hola a todos. Lo primero, Ramón, me gustaría pedirte disculpas porque no estuve desde el principio, no porque no quisiera, porque estuviera en cama o así. Estábamos en una reunión, como dices tú, es el final del túnel, Sí, y teníamos una reunión de la facultad pues para programar la apertura ya de la facultad. Es decir, que bueno, que sí que se ve el final y que hay buenas noticias, ¿eh? esperemos. Entonces, esperemos que esto se propague pues un poquito por todos lados. Y pedirte disculpas por no poder estar. Nada. Sí que lo escuché. Bueno, me encantó la presentación, Muchas gracias. sincerísimamente. Y bueno, hola Juanjo, hola Pablo. Buenos días. Y hola a todos. Y bueno, veo que tienes una casuística de casos y que me gustaría preguntarte eso. Es decir, y ahora dime que es un buen sistema. ¿Cómo ves el comportamiento desde tu punto de vista? Y después sí que me gustaría hacerte una pregunta de apertura. ¿Qué te parece el sistema? Pues, Es decir, el sistema de ya veis, instrumentación, ¿cómo lo estuve ves? probando sobre todo, bueno, al principio como todos con aperturas tradicionales, siempre que empezamos a utilizar un sistema para, bueno, simplemente para habituarnos. Después sí que ya intenté pues ver así casos un poco más atípicos para ver pues hasta dónde podemos llegar con estos instrumentos. Como podéis ver, sobre todo en la endodoncia del 17 desde vestibular, son limas que resisten curvaturas grandes, accesos complicados y sobre todo la lima que personalmente a mí más me gusta o, o más me convence es la lima A, la lima de preinstrumentación. Con esa, la verdad, ya visteis, el cuarto conducto bajó en 30 segundos y muchas veces eso, simplemente preca y la lima A ya baja directamente. La verdad es mi favorita del sistema. Y nada, veo que a mí me funciona bastante bien. Veo que es un sistema Hombre, sea un completo. poquito más efusivo, hombre, coño, salta. Y eso, también me gusta obviamente la diferencia de conicidades, que en estos casos es muy útil, la verdad. No sé, a mí me funciona muy bien. Nada, la verdad es que yo creo que hay que tener un mal día para poder fracturar el instrumento A, ¿eh? Es decir, yo Sí, creo sí. que debes estar ahí un poco enfadado ese día, pues Y para lo bueno poder... es que te avisa, porque se desespira. Y aunque estés instrumentando con el desespirado, pues no se rompe tan fácil como pueden ser en otros instrumentos. Entonces, bueno, es algo muy positivo. Ya. Mira, yo lo que sí me gustaría en este tema, para mí es un tema, primero el de la apertura es un tema apasionante y es un tema, yo creo que de investigación, ¿no? Ujú. Yo creo que es un tema que tenemos que entrar Sí. porque tenemos que ver, es decir, realmente el sentido común nos dice hacer aperturas más conservadoras, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es que si eso después se traduce en ventajas para duración de ese diente, supervivencia, éxito de nuestros tratamientos, ¿no? Es decir, yo creo que sí que es un tema de investigación, ¿no? Y creo que tenemos que
que tratar de hacerlo. Pero lo que me gustaría en un foro como este, pues que hay distintos niveles de aprendizaje en la endodoncia, es transmitir un mensaje, porque lógicamente, tal como compliquemos la apertura, la irrigación, la calidad de nuestra irrigación va a ser distinta, ¿sí? Y la calidad de la obturación. Es decir, yo creo que sí que podemos, a día de hoy, con los instrumentos que tenemos, hacer una buena instrumentación. Representa más habilidad, pero sí que la podemos hacer. Pero la investigación yo creo que tiene que ir encaminada a ver la calidad de irrigación y de obturación que tengamos después. Entonces, para ti lo que te di el sentido clínico, yo ya sé que esto tiene que investigar, y para una generalidad de un dentista general, tú, no en casos especiales, en casos del día a día, ¿qué tipo de apertura recomendarías? Yo recomendaría una apertura de estilo tradicional, porque Eso es lo que creo que debemos transmitir es lo en que un debe foro como quedar, este, sí, ¿sabes? debe ser importante porque al final es la apertura, el tipo de apertura que los estudios de la literatura también dicen que es la que no tiene desventajas con respecto a fracturas con otros tipos de apertura más conservadoras, y además es un tipo de apertura muy segura a nivel de instrumentación. Bueno, ya no solo de instrumentación, sino que vamos a tener una zona mucho mayor para el irrigante, que al final es lo más importante Claro. dentro del tratamiento de la endodoncia, porque hay muchas zonas a las que no llegamos y tiene que llegar el irrigante. Claro, Entonces pues sí que la apertura que recomendaría sin duda sería una apertura tradicional. perfecto. Pues nada, era lo que yo quiero que también se transmita y que llegue, pues, a quien nos está escuchando, ¿eh? Vale. Enhorabuena, Ramón. De Gracias. 10. Ya me dejarás algún caso de esos, ¿eh? Hombre, claro. Bueno, Ramón, pues enhorabuena porque la verdad, como siempre, un virguero. Muchas Yo, gracias. yo quería hablar de que nos hablaras un poquito más de la dentina pericervical Sí, y de cuál es tu opinión con este tejido, y si crees que es representativo utilizar unos instrumentos de conicidad 0,4, es decir, que más o menos el instrumento te mide a 0,8, o otros de conicidad 0,6 que más o menos midan pues 1,15, 1,2, donde realmente hay una diferencia, pues eso, de muy poquito. realmente la zona importante a nivel de limpieza, o instrumentación de conductos, sería la zona apical, que es donde tenemos que retirar la mayor cantidad de tejido necrótico y demás. Entonces la zona coronal sí que, si es posible, a nivel personal sí que me gusta preservarla lo máximo posible, pero sí que la diferencia obviamente entre un sistema de 0,4 y 0,6 no es tan significativa. Entonces, para mí sí que la dentina pericervical es una zona importante, pero sobre todo, más que nada a nivel de la apertura, y no utilizar esos típicos instrumentos de conicidades múltiples que al final lo que nos hacen es un ensanchamiento muy grande a nivel coronal y para poder instrumentar la zona apical. En cambio, estos sistemas de endogal podemos jugar con las conicidades de 4 y de 6. El problema que le veo a trabajar con conicidades de 4 para así preservar esa dentina es a nivel de la obturación, porque se nos complica bastante. Ya no solo, bueno, la irrigación también, pero sobre todo la obturación. Con sistema de vástago es más complicado que sellar bien. Entonces, bueno, siempre que podamos ir a una conicidad del 6%, la verdad sí que suele ser más recomendable para limpiar mejor. No sé si con Bueno, eso te Muy contesto. bien, muy bien, muchas gracias. No, no, Nada, perfectamente, perfectamente. Estaba pensando en lo que me decías y sí, tienes toda la razón. O sea que nada, muchas gracias, Ramón. Creo que Juanjo ahora tenía alguna pregunta sí. también. perfecto. Ramón, buenos días. Agradecerte Muy buenas. mucho esta charla que nos has dado. Vamos, a mí me ha encantado. Y además Muchas es que gracias. yo creo que todos hemos visto estos días cantidad de webinars en la red que han estado, y se habla muy poco de apertura. O sea, se habla Sí, mucho de instrumentación, de grandes casos, de grandes curvaturas y poco de apertura, ¿no? Yo creo que la apertura, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es el inicio del éxito de nuestro tratamiento.
si abres mal, todo va sumando a peor cada vez, ¿no? Puedes tener pesadillas. Puedes tener pesadillas. Entonces yo creo que tenemos que insistir mucho en las aperturas y tenemos que saber mucho diagnosticar cómo abrir, como has dicho tú, pararnos, ver un poquito. Bueno, o sea, me ha encantado, ¿eh? O sea, muy protocolizado, de verdad que muy interesante. Muchas gracias, Juan. A mí me gustaría un poco alguna cosa, sobre todo en los últimos casos estos que entrabas por vestibular, tal. ¿Cómo valoras, porque yo también soy un defensor, como creo que eres tú, de la recoprendo, de la ecuación prendodóncica, de las 4 paredes, de la famosa piscina? En estos casos en los que por intentar preservar un poco de estructura, pues bueno, entramos por donde podemos, tal, ¿intentas hacer la recoprendo o prefieres preservar un poquito más, intentar, como has enseñado ahí, bueno, entrar por donde puedes y obviar la reco? Depende cómo sea el aislamiento. Si con el aislamiento puedo apañarme, aunque sea utilizando teflón y demás, en este tipo, sobre todo si voy a hacer este tipo de aperturas, intentar simplemente aislar y ayudarme de medios auxiliares. Sí que hay algún caso, como un molar inferior que puse, que sí que es totalmente imposible si no hacemos una reconstrucción prendodóncica y hay que hacerla. Si hay que hacerla, hay que hacerla. Sea un acceso así más raro o un acceso tradicional. Así que obviamente comparto tu opinión en que me parece de vital importancia, sobre todo eso, para tener esa piscina de irrigante en todo momento. Muchas gracias, Ramón. Bueno, pues había alguna pregunta por aquí que vamos a responder. Bueno, te felicitan muchas personas, Ramón, y me preguntan, ¿cómo utilizas los instrumentos? ¿Si en modo de rotación continua o reciprocante? A mí personalmente me gusta el modo reciprocante, pero los instrumentos de Endogal ahora mismo los estoy utilizando mayormente en movimiento continuo, a no ser en reendodoncia, que sí que utilizo la 2506 en movimiento reciprocante, porque sí que me funciona mejor. Sí. Muy bien, pero hay que recordar que es importante que para utilizar los instrumentos de Endogal en rotación reciprocante hay que Mayor tener un movimiento motor horario. en el que puedas ajustar todos los ángulos y que activarlo más en sentido horario que antihorario, ¿vale? Eso es importante. Vale, dicen, ¿podrías decirnos cuál es la punta ultrasónica que utilizas para la activación del irrigante? En este caso no utilizamos, en ninguno de los casos que pusimos era activación ultrasónica, utilizamos un sistema de activación del irrigante sónica, como puede ser EDI, Endoctivator, hay muchos en el mercado. Si no podemos, para hacer activación ultrasónica, podemos utilizar incluso acoples que hay para el ultrasonido, que se pone una lima de 15, por ejemplo, y activamos con eso el irrigante. Muy bien. Y dice, ¿qué puntas ultrasónicas utilizas para localizar los conductos? En este caso, normalmente las Star X número 3. O lo que podemos utilizar también es la cuarta fresa que pusimos de tallo extra largo de contraángulo, que también se utiliza más o menos como si fuera una punta ultrasónica. Muy bien. Y ya la última pregunta, Ramón. Nos preguntan qué es el gouging, que bueno, alguna vez se mencionó ya en estas charlas, Sí, pero bueno. sí. Voy a compartir la pantalla un segundito, porque tengo alguna diapositiva con eso. Vale, se ve bien, ¿no? Sí. Vale, el gouging se define como el diámetro menor de la constricción apical. Lo que vamos a hacer es medir este diámetro menor para saber hasta qué instrumento vamos a trabajar. Siempre vamos a trabajar hasta un instrumento que tenga un diámetro igual o mayor que la medición del gouging. Esta medición, esta determinación, la vamos a hacer con limas manuales de níquel titanio. Así, después de la lima B, vamos a utilizar estas limas manuales de níquel titanio, las llevamos a longitud de trabajo y hacemos un cuarto de vuelta. Si tenemos este efecto elástico, o sea, que después de ese cuarto de vuelta la lima vuelve,
sabemos que ese diámetro, en este caso 35, sería la medida del diámetro apical. Así que vamos a intentar instrumentar, pues si el Gaussian es 35, hasta un 40. En este caso sí que vemos que la 40 no llega de todo a longitud de trabajo, pero como en el sistema no hay una lima de 35, pasamos de 30 a 40. Muy bien. Muy bien, pues con esto yo creo que resolvimos todas las preguntas. Y bueno, muchísimas gracias Ramón, muchísimas gracias Benjamín, Juanjo, y creo que ahora César se va a despedir, no sé si nos tiene que contar alguna novedad o si no ya lo dejamos hasta la, Pues sí, semana que viene. tenemos muchas novedades. Bueno, Ramón, primero, enhorabuena por tu ponencia. Gracias, Muchas Juanjo, gracias, y gracias, César. Benjamín y Pablo, por estar ahí y acompañarnos. Y como decía, tenemos muchas novedades. Bueno, la semana que viene continuamos con más formación. El lunes estará el doctor Antonio Murillo a las 7. El miércoles estará el doctor Alberto Fernández a las 7 también. Pero además el fin de semana pues tenemos un evento especial, ¿no? Llega la maratón en Dogal, en la que tendremos el placer de contar con doctores reputados a nivel nacional y a nivel internacional, como son el doctor Manuel Ruiz, el doctor David Uroz, el doctor Benjamín Martín, el doctor Iván Varela, el doctor Juan José Gaite, el doctor José Gaviño o el doctor Pablo Castelo. Una formación pues muy interesante a la que ya podéis inscribiros a través de la web de Galimplant o de la web de Endogal, y que esperemos que sea de vuestro grado. Y nada, informaros de que quedan muy pocas plazas ya, que estamos cubriendo la lista de inscritos, así que apuntaros cuanto antes. Y nada, continuamos con Movimiento Galimplant, con Movimiento Endogal. Muy buenas tardes y feliz Día del Trabajador a todos, claro. Nada, gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Fenomenal, Ramón. Muchas gracias. Encantoume, Sí, A verdade que encantoume. muchas gracias. Chulísima, Pues nada, estos casos ya sabes que son teus si os necesitas. Pois nada, pois Vale. xa. Nada, a verdade que te estás facendo maior, para min Sí. é Ya un salen orgullo, canas, é un orgullo tremendo, Hay de que ver acabar así como Sí, eso es más crecedes, importante ahora. A verdade que sí. Bueno, chicos, todo Muy bien, bien, ¿no? Ramón. Juanjo, Todo bien. todo Bien. estupendo. Todo estupendo. A mí me ha encantado la presentación de A mí Ramón también, O sea, Gracias. me ha lo que parecido, la vi, me ha Bueno,